¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, A Minuto un Libro y el equipo de Lazos Químicos. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestras charlas de contemporaneidades, tratando de revisar las claves para poder entender los problemas en los cuales nos enfrentamos en este momento, actualmente, con todos estos conflictos políticos, económicos, sociales y culturales, y con esta revuelta que está sufriendo pues el mundo básicamente desde los años 2020, desde la pandemia para acá. Y bueno, como que todo se ha vuelto muy loco. Y bueno, pues como decíamos en nuestro primer programa, siempre hay que buscar la manera de poder entender estos conflictos y poder tener un punto de vista siempre informado, porque también vivimos en una época de desinformación muy compleja. Y por ejemplo, la idea de este tipo de videos sencillos es pues dar claves, puntos importantes pues, para poder a partir de ahí buscar más información, tener un punto de vista personal y pues no dejarnos llevar solamente por lo que vemos en redes, TikToks y todo eso, sino tener mayor información. Y bueno, continuando con este tipo de temas, hoy nos toca pues inevitablemente el tema de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es el país que tenemos aquí arriba, nuestro mayor socio comercial, es la mayor potencia nuclear, económica en el mundo. Tiene una vasta cultura popular que obviamente marca tendencias en lo que conocemos como el mundo occidental. Después vamos a ver China e India. Y un poco lo que tratamos con ello es entender qué es lo que está pasando con esta intempestiva llegada de Donald Trump a la presidencia de este país, como un personaje que ya había estado en un gobierno anterior muy polémico, que con 34 cargos criminales en su contra, con un montón de escándalos que trae tras de sí. ¿Cómo es posible que llegó a ser presidente de Estados Unidos? Bueno, pues vamos a ver nuestro programa de hoy con estos temas, estos 10 puntos clave para entender qué demonios está pasando con los Estados Unidos y su relación con el mundo. Vamos, soy Arturo Ramírez y adelante. Bueno, sabemos que Donald Trump llegó a la presidencia ganando el voto popular, por un lado, y también ganando la mayoría de los estados en esta democracia norteamericana también tan cuestionada, donde pues sabemos que se gana por, en este caso, la parte de los votos por los estados. Cada estado tiene un determinado número de electores por los cuales se vota, y luego estos a su vez votan por el candidato del partido demócrata o republicano, o a veces llega a haber alguno independiente por ahí de vez en cuando. Pero en este caso esta democracia hace que no se gane el voto popular, el candidato que mayor votos alcanza, no, sino gana el que tiene más votos electorales. En este caso Donald Trump ganó por mucho, le ganó a una candidata emergente que es Kamala Harris, y que era la vicepresidenta de Estados Unidos. Ella obviamente entró al quite, como decimos aquí, entró al quite, porque en este caso el presidente que estaba en funciones, Joe Biden, era un presidente que, si bien se enfrentó con muchísimas dificultades, obviamente a una gran parte de la pandemia, digamos, una de las grandes partes difíciles de la pandemia, obviamente logró consolidar un gobierno en unas condiciones terribles para el mundo, pero lo logró consolidar, creó infraestructura, creó y mantuvo una serie de beneficios sociales, educativos y de salud que el primer gobierno de Donald Trump había quitado. Sin embargo, las élites políticas se mueven de maneras
no curiosas, no intempestivas, nada, sino muy bien planificadas y entienden muy bien cómo tienen que lograr hacer la obtención del poder. Entonces, bueno, pues hay una reeducación ideológica, cultural, de grupos políticos que les interesa que esté Donald Trump ahí, que les interesa un poco el caos que se muestra, que genera. Un poco este sentido de la incertidumbre, para ellos les es muy económicamente muy funcional para los grupos de poder, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente controlan los flujos de capital, los flujos de armas y los flujos en este caso de mercancías, y para ello necesitan mantener este desorden para elevar precios, subir, todo. Es decir, en el fondo de todo esto está, sí, el dinero, los capitales, ¿no? El capitalismo más cutre que conozcamos. Entonces, obviamente, la información y el manejo de la misma, pues obviamente se convierte en un activo muy fuerte. Y la manera en que se pueda tratar esto, pues obviamente es la forma en que uno puede obtener o no el poder. Entonces, Trump en 2020, entonces hace esta cuestión de pierde las elecciones, le gana Joe Biden y hace este crowd, es decir, revuelta, ¿no? En el 6 de enero, y entonces prácticamente querían matar al que era en ese momento el vicepresidente de Trump, Mike Pence. En ese sentido, la mayoría, bueno, sí, la mayoría, porque no todos, de los senadores condenaron, y la clase política también condenó el evento, esta toma del Capitolio, que puso en riesgo a todos estos senadores. Y entonces, obviamente, digo que la mayoría porque unos pocos negaban el hecho, negaban que había sido un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, que había sido una revuelta, en fin. Ese pequeño germen fue creciendo, lo fueron manejando durante 4 años para exonerar a Trump, ¿no? De ello, para hacerlo ver como que en realidad él lo único que había hecho era defender la democracia, porque él decía que le habían robado la elección, él argumentaba que había ganado, que le habían hecho fraude electoral, y en ese sentido ese pequeño germen fue alimentándose de los medios de información, de la posverdad, de toda la parte de propaganda ya abiertamente descarada de ultraderecha y casi nazi que tiene Elon Musk y las corporaciones, en este caso, que lo están ayudando de manera muy importante. Entonces, obviamente, ese pequeño germen pues fue creciendo hasta crear el monstruo que tenemos ahora. Es decir, un monstruo donde se cuestiona la verdad, donde la verdad básicamente es la que dice el presidente. El presidente tiene la verdad, es el que dice qué es lo que es, le puede cambiar el nombre a una masa de agua, en este caso que comparten varios países, y declararla como suya, con amenazar al mundo, en este caso con guerras arancelarias, guerras comerciales, y por qué no, también pues con las bombas, ¿no? Entonces, obviamente el germen de esto fue esta desinformación, hacerle creer a sus votantes que en realidad él quería cambiar América, y ese es nuestro primer punto. American primero, American First. El America First no es un lema, en este caso, de Trump, es un lema que se ha utilizado en Estados Unidos durante muchísimos años, históricamente lo ha usado cuando están en guerras, sobre todo haciendo pie de que Estados Unidos pues, sí, tiene en el Destino Manifiesto del siglo XIX, donde Estados Unidos se proclama como que es el país que tiene que llevar a la libertad y que tiene que llevar la democracia y la paz y la cultura hacia el mundo.
Entonces se han tomado muy en serio su papel durante muchos años los Estados Unidos con esto, con toda esta industria cinematográfica de entretenimiento cultural, poniendo el American Way of Life como el momento cumbre de la cultura, donde todos aspiramos a la casa en los suburbios, el perro, los dos coches y un trabajo de 9 a 5. Es decir, esta visión de Estados Unidos se ha ido elaborando durante todo el siglo XX, y en el siglo XXI, con todos los medios que tenemos, obviamente se ha incrementado este deseo, ¿no? Y el American First es esta cuestión cuando quieren justificar, como Reagan fue, digamos, de los políticos que mejor lo utilizó, donde justificaba políticas proteccionistas y aislacionistas cuando se crean los Reaganomics, es decir, cerrar la economía, ¿no? Y que de alguna manera eso ayudó a que la Unión Soviética pues, se viniera abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cerró el mercado. Entonces, en la política exterior, en la American First, con Trump, pues justifica esta de lo que se conoce como MAGA, esto de Make America Great Again, es decir, haz América grande de nuevo, y tomando en cuenta que América, hablan América como si no, el continente americano fuera suyo, ¿no? En este caso es la doctrina Monroe ahí aplicada totalmente de América para los americanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos tiene esta idea, pues sí, muy imperialista de que su país sea el que lleve las riendas. Entonces, el America First o el América Primero, pues obviamente es consecuente a esta ideología, ¿no? Entonces, Trump pues, ha amenazado, y ya lo está haciendo, de hecho, pues retirarse, sobre todo de acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es sobre el cambio climático, sobre todo porque él piensa que se perjudica a la economía estadounidense bajando los consumos de carbón y de fluorocarbonos. Y también salirse, por ejemplo, del Tratado Transpacífico, que obviamente este comercio que hay entre China, Japón, Australia y los países sudamericanos, es decir, los países que comparten el Pacífico, que compartimos el Pacífico, entonces salirse, pues porque le afecta a su economía. Entonces, obviamente esto también pues tiene un impacto global, en el sentido también de que decir, bueno, vamos a poner los aranceles de 25% al carbón y al acero a todos los países, y a estar amenazando a México y a Canadá también de ponerle aranceles. Obviamente esto siempre pensando que es por la cuestión de la producción interna, su producción principalmente de consumo para ellos. Entonces, obviamente hay un impacto global, ¿no? Hay un aislamiento. Básicamente se ha vuelto un poco la cuestión esta de risa, ¿no? Si no fuera tan severa y tan importante, pues sí sería de risa. No podemos comparar a un Milei con Trump, con las políticas, pero, o al presidente de Ecuador, ¿no? También que da un poco de risa, pero esos aranceles, pero obviamente crea una tendencia de gente que lo quiere emular. Entonces siempre recordar que hay Trump siempre ha tenido esta simpatía por estos dictadores como el de Corea, por el de Putin. Entonces obviamente va a haber gente que lo quiera estar imitando, ¿no? Ahí con ello. 2. Relaciones con aliados y tradicionales. Bueno, en ese sentido, la nueva presencia de Trump pues se está viendo muy influenciada básicamente por confrontarse con sus viejos aliados. Entonces, bueno, tenía aliados pues tradicionalmente Estados Unidos con Europa, en este caso estaba haciendo relaciones o entablando una serie de nuevas relaciones con América Latina, en ese sentido hasta con México. Biden llegó a venir aquí a México, y obviamente con países como Japón, Australia, con la misma India, o con este nuevo sistema de países que han roto, digamos, esta
situación del norte y el sur, que pues son los BRICS, ¿no? Entonces los BRICS de alguna manera rompen esta cuestión de que todos los países del norte son los ricos, los países del sur son los pobres. Entonces, bueno, crean este sistema donde está Sudáfrica, Brasil, en este caso Rusia, China, ¿no? La India. Entonces, bueno, y tiende a crecer. Entonces, bueno, llega Trump y lo primero que hace es amenazarlos de que, bueno, no van a encontrar un gran aliado con él, con esto de BRICS, y si ellos, que es lo que quieren, poner su moneda, una moneda única, bueno, pues entonces, pues obviamente van a tener una serie de aranceles de hasta el 100%. Entonces, entre las ocurrencias de este hombre, pues están ellas. Entonces, obviamente empieza a romper con sus aliados tradicionales y empieza también a tener un coqueteo muy interesante con sus viejos aliados, estos que decíamos, especie de dictadores o de presidentes muy represivos, de identificarse con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega y por un lado amenaza a la OTAN de salir, de que Estados Unidos se salga de ellos, y por otro lado a Europa la amenaza y la aísla. Tiene esta cuestión con Ucrania de cómo definir su destino de un país a partir de negociaciones entre otros dos estados, ¿no? Entonces eso también es muy preocupante. Entonces, por ejemplo, por un lado, Trump le pide a la OTAN, ¿no? Aumentar su gasto de defensa por ellos mismos, y ellos también irse saliendo, ¿no? Entonces, obviamente, él amenaza también con retirar su fuerza militar de Europa, dejando en este caso a personajes como Zelensky, el presidente de Ucrania, pidiéndoles a los europeos que deben de organizar un estado militar, un ejército propio, un ejército europeo. Entonces, obviamente, esto pues no les cae nada bien, no le quedó nada bien a Alemania, no le quedó nada bien a Francia, sus mismos aliados como los británicos, ahora después del Brexit, pues obviamente también no lo he visto con los ojos, y también no encuentran como en qué momento vamos a tener esa conexión que llegamos incluso con el Reino Unido, incluso fuera de la Unión Europea, tuvo buena relación con Biden. Entonces, bueno, pues Biden pues tuvo que salir de la carrera, lo sabemos, tuvo que salir de la carrera porque a pesar de tener una presidencia difícil y haber logrado bastante, pues obviamente fue bombardeado por esta posverdad y empezarle a atacar en puntos donde al elector le tocan puntos neurálgicos, como la cuestión de la edad, de la cuestión mental, ¿no? Y tuvo que entrar Kamala Harris ahí de emergente. Pero ya era muy tarde, el daño ya estaba hecho. Luego vino el famoso atentado donde él sale, luego también tiene el apoyo de Elon Musk y toda esta cuestión de las información y las computadoras y todo ello. Entonces obviamente había un desastre. Y ahora, ¿por qué siendo Trump como un tipo tan disruptivo, tan así, que parecía hasta como payaso y bufón, porque tiene tanto poder? Bueno, pues uno se da cuenta de que inexorablemente que hay, que él no es, que hay atrás, que hay toda una serie de personajes atrás, corporaciones, capitales que están atrás, y pues es simplemente una especie de títere que va y dice, y mientras está haciendo todas estas ocurrencias tontas y está creando este caos, pues obviamente estos intereses tras él, corporativos, muchos de ellos políticos y del complejo militar, bueno, pues están atrás de él, ¿no? Punto 3. Las relaciones con Rusia y con China. Por un lado, entonces decimos que Putin pues siempre ha mostrado, más bien Trump siempre ha mostrado una cierta simpatía por Putin, lo que le generó una controversia también dentro de Estados Unidos. Es decir, hace apenas unos meses era el enemigo número uno de Putin, con órdenes de aprehensión, y hubo un bloqueo encabezado por Estados Unidos hacia los rusos por la guerra de Ucrania.
un bloqueo que al final del día no les sirvió tanto, es decir, que es un bloqueo que al final del día fue creo hasta contraproducente, ¿no? Las cifras de carbono, las cifras de comercio, las cifras de deuda, pues obviamente nos están contando una historia diferente. Los rusos encontraron la manera, ¿no? Aparte tienen a los chinos como aliados, entonces obviamente tienen ahí un problema. Entonces, obviamente ahora no entrar como enemigos, sino más bien tratar de reconstruir todo este tejido otra vez. Se habla de una reunión muy próxima, tal vez en Turquía. Entonces, obviamente eso nos habla de un nuevo orden, ahí que se intenta poner China tripartita muy a la obra. China, en este caso Rusia y Estados Unidos como cabeza de estos bloques, ¿no? Y Latinoamérica pues quedando completamente marginada o bajo la tutela norteamericana, no por nada mando a un embajador aquí en México que ya había funcionado como halcón, ¿no? Entonces, bueno, pero con China, por ejemplo, con China tiene esta también guerra arancelaria que ha comenzado. Los chinos tienen una gran cantidad de productos, su comercio con Estados Unidos, si bien es importante, no es su primer mercado. Entonces, bueno, están ahí en un tira y agarre y aparte pues tienen esta bronca del TikTok, que fue como una especie de coqueteo hacia el decir, bueno, podemos negociar también aquí, ¿no? Entonces eso ha sido pues un gran problema y aparte tampoco tienen como que la carta de que no se los olvida de lo del COVID, ¿no? Es decir, dónde empezó, cómo empezó y bueno, por ahí también van a tener un brazo, un as más bien guardado pues para poder en este caso después irlo trabajando. 4. El Medio Oriente. Política del Medio Oriente. Pues hace unos días Benjamin Netanyahu pues visitó Washington pues para qué, pues para ponerse de acuerdo con Trump acerca de qué van a hacer ahora con estas tierras de Gaza, ¿no? Que le han quitado a los gazatíes. Entonces, obviamente las declaraciones de Trump de decir que va a crear una especie de ribera y de un mega complejo turístico ahí, pues sonaba muy bien, pero pues se viene todo abajo porque no es para los gazatíes, es decir, ellos los van a echar fuera y obviamente la idea es que lleguen los israelíes o gente que en este caso como una creación, ¿no? un resort, ¿no? de estos de Trump, donde puede llegar la élite mundial, pero no los gazatíes, eso sí, no hay que echarlos a ellos porque bueno, como ellos están ahí. Entonces, desde la administración pasada donde reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, entonces obviamente desde ahí ya se veía que iban a venir una serie de problemas y en la erupción de Hamas en el octubre del 83, pues bueno, obviamente también nos genera esta situación de que hay una intención por desaparecer a ellos, ¿no? Lo ha dicho y lo reitera que los va a desaparecer. Y también tiene esta cuestión de comenzar a pelear con los cárteles latinoamericanos, en este caso también asiático, pero le pone un énfasis a los de México y porque se pierde, bueno, él asume de manera muy mediática y públicamente que son los causantes de las crisis de drogadicción y en este caso, de fentanilo que hay en Estados Unidos, cuando en realidad ahí hay una creación de esta pandemia de fentanilo por las farmacéuticas norteamericanas, ¿no? Entonces, obviamente, también ahí es como otra vez, allá está el ladrón, cuando el ladrón pues va escapando, ¿no? Entonces, obviamente también tiene sus problemas, por ejemplo, con los iraníes. Entonces, esto de amenazar que si le pasaba algo mientras estaba en el Super Bowl o si le pasa a él algo, pues va a ser culpa de Irán. Entonces sí que deja instrucciones para que destruyan a Irán. Pues obviamente también nos habla de un tipo que tiene amenazado ahí a este país que sí también no es
democracia, todo el sentido ni popular ni nada, sino más bien esto en estado religioso muy estricto, y sobre todo contra las mujeres tiene unas políticas muy restrictivas. Obviamente que llegue este hombre otra vez los pone siempre en acción, ¿no? Siempre han tenido conflictos Irán y Estados Unidos, pero siempre que llega Trump, ¿no? Lorenzo II, pues otra vez se pone muy complicado, sobre todo porque pues a ciencia cierta no se sabe si Irán tiene incluso bombas atómicas, ¿no? 5. El retiro de acuerdos internacionales. Entonces, decíamos al principio que bueno, se separa de los acuerdos de París por segunda ocasión, porque ya lo había hecho en su primer mandato, y obviamente es esto, de que él piensa que las regulaciones ambientales pues perjudican a la economía norteamericana, que no son en este caso benéficas para la economía del país. Entonces obviamente tuvo que salirse. Biden nos revira la decisión y otra vez tiene que salir. También se sale de la Organización Mundial de la Salud. Durante la pandemia no paró de criticar en este caso el accionar de la OMS, ¿no? Y manejó muchas teorías conspirativas. Ahora tenemos, por ejemplo, al secretario de Salud, que es un abierto antivacunas, Robert Kennedy Jr., y que está ahí, ¿no? Que tienen ahorita un problema con el sarampión o con problemas de la gripe aviar. Entonces, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Es un poco complicado. También pues se salió de la UNESCO, que Biden lo regresó, pero otra vez se volvió a salir. Es decir, está echando abajo el Tratado de Libre Comercio, que también se le conoce como el TEMEC. Entonces obviamente la consecuencia de esto es un debilitamiento, ¿no? Al multilateralismo que hay, y obviamente hay una desconfianza internacional, tanto así que bueno, en estos días hay una reunión, una cumbre de países europeos para ver qué van a hacer con las decisiones un tanto desasiadas de este hombre naranja. 6. Política migratoria. En este caso, la política migratoria ha sido más bien un pretexto electoral que una realidad como tal, ¿no? Estados Unidos es un país que se formó de migrantes, y obviamente ha ido creciendo su intención de ir o tener políticas de corte casi xenófobo, racistas, un poco recordando los regímenes más opresivos de la apartheid en Sudáfrica, pero también recordando muchas políticas que hicieron los nazis, ¿no? El saludo de los mobs, que ni siquiera que han querido disfrazar de varias maneras con esta idea de la posverdad, pues obviamente delata, ¿no? Que hay una intención entonces de pureza como racial, o de pureza no sé de qué tipo, cuando ya no se habla de razas. Incluso vienen estos y regresan los términos. Entonces obviamente los migrantes son tradicionalmente utilizados por estos, sobre todo por los republicanos, para decir que son los causantes de todos los males, cuando los grandes ataques que ha habido pues han sido incluso de norteamericanos, ¿no? Los que usan las armas, los que se matan en las escuelas, ¿no? Estas balaceras que se dan son norteamericanos. Entonces esto que inventaba de que haitianos iban y se comían a los gatos, ¿no? De las partes donde ellos llegaban, entonces, por ejemplo. Pero esto aumentado con el uso de las redes sociales y todo ello, pues obviamente es un gran mercado. Entonces es un gran mercado electoral. Entonces obviamente pues sí, es muy llegado. Ahora, esta cuestión de que tienen sus políticas de la policía ICE, que se llama la política de migración, y de estas deportaciones que tiene anunciadas,
y que de hecho ya han comenzado, pues también tienen su parte propagandística, esto de poner las fotos con estas personas encadenadas que son llevadas ahí en los aviones y que luego son regresadas a sus países o a sepa dónde, ¿no? Que los dejan ahí. Entonces, no nada más es la historia del migrante como tal, y es de familias, de economía, de recursos, porque obviamente mucho de la economía, por ejemplo, que le llega a México de los dólares, pues llegan de los migrantes. Entonces las remesas, obviamente pues se prevé un descenso muy severo de ello, pues porque la gente que vaya pues va a buscar trabajo, va a buscar ganar dólares, impulsados por el American Dream. Entonces obviamente viene esta cuestión de la deportación como un arma electoral, ideológica, de que aquí no te queremos, ¿no? Eso, estamos seguros que esto un día va a pasar, que Trump se va a volver un chiste con el tiempo, pero obviamente se queda ese germen muy fuerte ya en la sociedad, ¿no? De saber que pueden utilizar. Entonces, obviamente, Estados Unidos se ve, queda como un país, a la vista de todos, como un país pues poco acogedor, ¿no? Para los migrantes, y sobre todo en la relación con México, porque hay que recordar que mucho de la migración comenzó como una pedida de Estados Unidos después de durante la Segunda Guerra Mundial, para poder producir armas para mandar migrantes y tomar los trabajos que los hombres habían dejado. Entonces llegaron los migrantes, tomaron ahí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero no se asegura que sea algo realmente bueno para la economía. 7. Las relaciones comerciales. Entonces decíamos que, bueno, al salirse Trump o meter estas amenazas de guerra comercial por todas partes, pues sí, también pone un poco en atención el asunto de hacia dónde se dirige la economía. Es decir, es factible en este momento ahora pensar en nuevos tratados comerciales, en acuerdos regionales. Pensaríamos en el fin de la globalización y en el principio de un nuevo ciclo de políticas regionales cerradas, con proteccionistas, como era antes de los acuerdos, antes de los 80. Entonces pareciera que estamos regresándonos para allá, y donde los países empiezan a desconfiar incluso de sus mismos tratados. Entonces obviamente esto de Trump pues pone muy fuerte, digamos que la prueba del tiempo de estos 4 años que son de la presencia de Trump, pues se están poniendo muy en prueba la lealtad de las economías, pero hay que recordar que muchas de estas economías también se manejan por recursos o manejos extra nacionales. Es decir, la globalización, eso es, digamos, la parte peligrosa, la parte complicada, de que si algo sucede en un país muy aislado, pues puede repercutir en las grandes potencias, el efecto mariposa, ¿no? Ya lo vivimos con el efecto tequila, ¿no? O el efecto tango, cuando se cayó la economía argentina, afectó a todo el mundo. Cuando se cayó la economía americana, afectó a todo el mundo, con el famoso error de diciembre. En fin, o sea, todas esas cosas generan un impacto económico en la economía, ¿no? A nivel mundial. Los subsidios se vuelven indispensables para la supervivencia de muchos sectores que dependían, por ejemplo, de los intercambios con Estados Unidos. Entonces, obviamente, pero tampoco hay tanto dinero para subvencionarlos ellos, ¿no? Quizá los Estados Unidos sí lo pueden hacer, pero pues México, pues como subvenciona a tantos campesinos, por ejemplo, o empresarios que tenían una relación muy fuerte y que van a empezar a tener pérdidas si es que caen estas amenazas de los aranceles tan fuerte. Entonces, obviamente, México y Canadá pues tienen que quizá tengan una serie de comercio, que es poco el comercio entre estos dos, pero van a tener que reestructurar sus formas. Aún tampoco México no puede comerciar tanto con China, porque entonces Estados Unidos ve a México como un país prácticamente amarrado, y entonces te puede poner otro tipo de sanciones, en fin.
8. Política de defensa. Entonces, por otro lado, también hay una reestructuración del gobierno de Estados Unidos donde pues ha aumentado el presupuesto militar, ¿no? El garrote, ¿no? Regresa, y por un lado se despiden una serie de empresarios de la burocracia, pero por otro lado se aumentan, ¿no? los presupuestos y las amenazas de guerras. Estas guerras, por así decirlas, como preventivas, guerras para evitar guerras, ¿no? Que le llaman. Entonces, obviamente los gastos de defensa pues van a ser un tanto récord, y por otra parte la reestructuración de quitar fuerzas, tropas en Alemania o tropas en Corea, obviamente congraciándose con estos dictadorcillos como el de Corea del Norte o con Putin, ¿no? Quitándoles a esas tropas de ahí, y como diciendo, en Europa pues defiende tú sola, no me interesa, no, estás en la zona de influencia de los rusos, pues entonces quédate ahí, yo tengo mi zona de influencia que es de América, los chinos tienen Asia, en fin, ¿no? Que cada quien se haga a bolas. Entonces, obviamente, esta estrategia militar o esta rivalidad está entrando en una fase como más bien de, pues, no hay que pelearnos entre todos, pero sí tenemos que tener esta reestructuración, pues, para mantenernos de alguna manera. También encarna esto de guerras para evitar guerras, ¿no? El impacto de la imagen global de los Estados Unidos. 9. Pues en la percepción internacional, pues obviamente la imagen de Estados Unidos ha caído de por sí, venía cayéndose, pero ahora es terrible, ¿no? Se le ve como un país amenazante, falta de liderazgos extravagantes, voluble, y en este caso peligroso, pues porque también pues tiene los botones nucleares y tiene las economías, ¿no? Muy amarradas. Entonces, bueno, ¿cómo controlas esta percepción? Pues por eso tienes a los grandes beneficiarios de estos economías, que son desde las grandes corporaciones como Google, Amazon, ¿no? Tesla, Microsoft, y todos estos grandes gurús multimillonarios que se ha comenzado este término a llamar, ¿no? El tecnofuturismo, el tecnofeudalismo, es decir, donde estos personajes, estos CEOs, en realidad son los grandes hacedores de la imagen, de la realidad, crearle una percepción a la gente de que en realidad lo que está pasando es por su bien, cuando, bueno, acabamos de ver la etapa de Milei, de que pareciera que Aurelio es la víctima. Entonces, ese tipo de cosas es para los cuales se los lleva otro, ¿no? O sea, porque tan tonto no es, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay un aislamiento diplomático de los foros internacionales. El vicepresidente fue a hablar a Europa, a hablar desde la ultraderecha, y que hay que tener libertad de expresión cuando ellos finalmente corren a la gente, a los periodistas o agencias, porque no corresponden a sus intereses, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues sí va a ser 4 años complicados, entender que, bueno, pues también son fenómenos políticos temporales. Esperemos que no intente reelegirse, o que el próximo presidente de Estados Unidos no sea Elon Musk, que todo pareciera que va para allá el asunto, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así. Bueno, pues cualquier comentario, sugerencia, pues aquí nos encuentran, y nos vemos para la próxima semana en otro programa de La Letra Absoluta. Muchas gracias.